Sí. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes en este día tan especial y tan particular. Muchas gracias a los que están presentes en la sala, acá en el edificio Caracachov de la Universidad Nacional de La Plata, y también a todos aquellos que nos están siguiendo por la red. Es un placer estar en esta actividad, tener una disertante de lujo que ahora presentaremos y hacerlo en el marco de la Semana de la Vinculación, que todos los años participamos como distintas universidades públicas y privadas de la Argentina, y especialmente las públicas dentro de la red BITEC en el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional. Así que, bueno, de nuevo gracias por estar, espero que les guste. Nosotros estamos muy entusiasmados por tener este tipo de disertación, que a veces no es fácil tener a alguien del trabajo de Silvia Martó, así que ya la paso a presentar. Silvia Martó es una destacada ingeniera química, además una doctora en Ciencias de la Administración, ahora de nuestra casa, y tiene una vastísima experiencia en distintos ámbitos, y es por eso ese cruce, tanto en la Universidad Pública Nacional como en la Universidad Tecnológica Nacional, donde hay también miembros aquí presentes y saludamos y agradecemos, de la Regional La Plata. Y decía, hay una trayectoria muy lograda en distintos ámbitos dentro del sistema científico-tecnológico. Así que mejor que convocarla a Silvia, que tiene esta expertise técnica, científica, y trabajando con distintos miembros del sistema, que de por sí es todo un desafío, y nos propone esta idea de la universidad actual emprendedora en la función de I+D+I, y nos parece sumamente interesante. En particular, felicitarla a Silvia porque tiene publicado, los pueden ver en el repositorio de nuestra universidad, un análisis sumamente interesante de stakeholders del CIDCA, de un lugar que ahora seguramente nos va a contar, y tiene una vasta trayectoria y también publicación, y en particular recomendamos que lea su tesis doctoral de reciente publicación. Así que no, qué mejor que tenerla Silvia con nosotros acá. Bienvenida y gracias para que dé la disertación. Y todo tuyo, Silvia. Bueno. Manejate, ahí tenés. Yo por ahí me siento ya para... Bueno, dale. Lo único para los que nos están siguiendo por el Zoom, les propongo mutearse y hacer hacia el final preguntas. Juntamos todas las preguntas, que después sí la pueden hacer a viva voz, y acá vamos a estar en el aula externo. Lo vamos a poder escuchar a cada uno de ustedes. Así que todo tuyo, Silvia. Bueno, muchas gracias, Juan. No sé si de lujo, como dijiste, pero sí, gracias por permitirme expresar las ideas que tenemos con mi grupo y también, bueno, todo lo que surgió a partir del análisis de mi tesis. Bueno, el tema que trata, ya lo dijo Juan, tiene que ver con cómo pasamos de la universidad actual a la universidad emprendedora. Y desde ese punto de vista... No anda. A ver. Ahí está. Desde ese punto de vista, entonces, me gustaría charlar con ustedes acerca, bueno, voy a mirar acá porque miro para allá. Me gustaría charlar acerca de la producción y la gestión del conocimiento. Vamos a hablar acerca de algunos disparadores que se presentan para ver por qué la universidad actual ya está desactualizada, proponer una guía de mejora que resultó un poco, que surge un poco de mi tesis, y otra parte surge del aporte con mi grupo de trabajo, y luego presentar algunos resultados que surgieron de mi experiencia de campo, producto de mi tesis doctoral, y finalmente algunos ejemplos de cómo serían las acciones que realiza una universidad que está viendo cómo ser proactiva para meterse dentro de los problemas que tiene una sociedad. Bueno, me gustaría empezar con esta frase que me parece que es adecuada al momento que estamos transitando, porque decía Walt Disney que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces la universidad tiene que empezar a accionar, empezar a meterse dentro del sistema social y productivo para poder resolver esos problemas que la sociedad le está demandando. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque la curva de duplicación del conocimiento, según decía Buckminster Fuller, que es el que elaboró esta curva,
indica que hasta el año 1900 el conocimiento se duplicaba cada 100 años, luego cada 25, posteriormente cada 12, y al día de hoy estamos pensando que en el 2022 se estima que se duplica cada 12 días, y hay estimaciones que hacia el año 2030 el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas, con lo cual estamos diciendo que los profesionales que forma la universidad, si vienen a estudiar a la mañana, a la noche el conocimiento quedó obsoleto. Máximo si ese conocimiento no se usa para aplicarlo. Como ejemplo a lo dicho por Fuller y asociado a esta curva de duplicación del conocimiento, vemos que qué pasó con los medios de comunicación a lo largo de los últimos años. Para captar 50 millones de personas, la televisión esperó 38 años. Internet lo requirió 3 años, Facebook ocupó 1 año para captar esa cantidad de personas y Twitter lo hizo en solo 9 meses. Y esto tiene su asidero, podríamos decir, en otro tipo de gráfico denominada la ley de la disrupción, que la elaboró Downes, en donde propone que la mayor transformación está asociada con el cambio tecnológico, que tiene un crecimiento exponencial. Y ese cambio tecnológico al mismo tiempo tiene metido el conocimiento. Y ese conocimiento que se duplica velozmente en un mundo que está globalizado, con cambios permanentes, y en donde todo lo que vayamos aprendiendo se tiene que ir moldeando en función de las necesidades del entorno, con lo cual podemos asociar a que estamos metidos a, como decía un autor que decía, que hablaba de la modernidad líquida, Zygmunt Bauman. Entonces, es todo moldeable, y esa ductilidad que hay que hacer para poder enfrentar la incertidumbre a la cual estamos sometidos tiene que ver un poco con cómo estamos formando a las personas y a los integrantes de nuestras universidades y de nuestros centros de investigaciones también, si se quiere. Entonces, como el eje de todo es el conocimiento, porque el conocimiento es el que va a permitir generar riqueza, es el que va a permitir hacer que la sociedad tenga un mayor bienestar, es el que va a permitir hacer que una región en donde se inserte la universidad o los centros de investigaciones tenga un mayor dinamismo. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha evolucionado esa gestión del conocimiento a lo largo de los tiempos. En la época del Neolítico, hace alrededor entre 8.000 y 10.000 años atrás, podemos ver que estábamos en una primera revolución agrícola, básicamente en la Edad de Piedra, pero en la última etapa de la Edad de Piedra, en donde ya se empezaba a hacer cosas relacionadas con gestionar el conocimiento. Lo que se hacía en esa época era, se utilizaban métodos para conservar los alimentos, cómo curar enfermedades que estaban asociadas a esa época, cómo conservar algunos cultivos, las técnicas de domesticación de animales, entre otras cosas. Con lo cual ya en esa época ya se empezaba a gestionar este conocimiento. Luego entramos a lo que es la Edad Moderna, y ahí nos ubicamos en el siglo entre XVI y XVIII, se empezó a hablar de los procesos del conocimiento. Obviamente en esta etapa empezó con los autores, los científicos Bacon, Locke, Descartes, Hume, en donde ahí podemos decir que nace la epistemología del conocimiento, y a partir de ahí también surge la teoría de la ciencia. Entonces, pasamos a la época actual y ahora estamos en la era de lo que se denomina del conocimiento, y con una evolución que tiende a ser hacia el uso social del conocimiento científico y tecnológico. Entonces empezamos a hablar de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, tecnologías de la información y de la comunicación, que son las famosas TIC. Y hay un autor
Peter Drucker, que en 1989 estudió esta gestión del conocimiento dándole un enfoque organizacional. Este enfoque organizacional destinado o haciendo un estudio en lo que son las empresas privadas, pero después este enfoque se extendió también a las que son las organizaciones públicas. Y a partir de ese momento también se empezó a dar forma a lo que se denomina el capital intelectual, que está conformado por capital humano, capital estructural y el capital relacional. Yendo un poquito más a definir qué se entiende por este capital intelectual, entendemos a todos, sobre todo está asociado a todo lo que es el activo intangible. En ese capital intelectual entra el conocimiento, no solamente del científico, sino del conocimiento de lo que hacen a la organización científica. Entran las habilidades, entran las capacidades, y cualquier tipo de información de propiedad que pueda proporcionar a esa organización una ventaja que se traduzca en lograr los resultados esperables. Con lo cual, cuando uno habla de capital humano, me estoy refiriendo a la individualidad, a esa individualidad que le es propia al ser humano y que tiene que ver con la creatividad, el conocimiento, la capacidad de aprender, habilidades, competencias, saber definir correctamente la estrategia, la visión, plantear objetivos de una manera certera y que sea entendible para aquellas personas a las cuales dirige. Seguidamente ese capital humano, como son las personas y las personas son las que conforman las organizaciones, se transmite hacia otro tipo de capital que es el capital estructural. Ese capital estructural entonces viene siendo el conocimiento propio que queda dentro de la organización. Es decir, a decir de Nonaka Takeuchi, que son autores que elaboraron un modelo de gestión del conocimiento, ese capital estructural es el conocimiento explícito que está metido en esa organización. Y está conformado por ejemplo, recursos bibliográficos, archivos, métodos, procedimientos, sistemas y procedimientos de gestión, la cooperación interna, la cultura y los valores insertas dentro de organizaciones, y el uso de las tecnologías de la información, puesto que estamos en una era en donde las tecnologías de la información, como vimos en las curvas anteriores, son las que están presentes en este momento. Y luego, evidentemente, toda organización no está aislada, tiene que estar constituida o tiene que estar también pensando en qué sucede dentro y fuera de la misma para poder saber qué es lo que necesita la sociedad, para poder meterse, para poder interactuar y para poder resolver esos problemas. Y ahí entonces aparece lo que vemos ahí como capital relacional. Por lo que el capital relacional podemos entenderlo como esas partes interesadas o los stakeholders que tiene una organización y que, insisto, son externos y son internos. La idea es que hay que maximizar entonces ese capital intelectual disponible, que está disponible, para innovar y resolver los problemas, pero recordando que el conocimiento se vuelve obsoleto si no se usa. Al mismo tiempo, ¿qué pasó entonces en la universidad con la gestión del conocimiento? En la Edad Media, entre los siglos V y XV más o menos, la función de la universidad no era descubrir, o sea, no estaba destinada a la investigación, sino que solamente tenía que transmitir los saberes que estaban establecidos principalmente por la Iglesia, era dogmático de la Iglesia. Y bueno, y ahí surgieron las universidades de Salerno, Bolonia, París, entre otras. Seguidamente en la Edad Moderna empezó una etapa de transición entre aquella vieja universidad medieval, fueron de a poco generando iniciativas de querer investigar, de querer experimentar, pero todavía el paradigma seguía siendo transmitir verdades establecidas, hasta que en la edad contemporánea
cuando surge o se crea la Universidad de Berlín, más o menos en el siglo XIX, ya la Universidad de Berlín surge con la idea de investigar, o sea, como una universidad investigadora, regida por una política de conocimiento. Esa política de conocimiento estaba asociada a combinar la investigación básica y aplicada para el desarrollo nacional. Entonces, la gestión del conocimiento en la universidad, de este lado de Occidente, de esta parte, podemos decir que, y esto asociado a lo que escribió Augusto Pérez Lindo, que fue mi mentor y maestro del doctorado, él dice, y con lo cual yo luego de leer varios libros y sobre todo los escritos por él, que con la evolución de la Universidad de Estados Unidos, después de la Guerra Civil, en el siglo XIX, y a partir de ahí, surge la universidad que está involucrada con emprendimientos sociales. Y ahí surge el involucramiento hacia la comunidad, hacia sectores del agro, hacia la sectora, hacia la industria y hacia otros sectores económicos. Pero en realidad son las empresas del ámbito, bueno, del sector productivo, sobre todo de las americanas y de las japonesas, las que sistematizan la gestión del conocimiento, allá por el 39 y 45, que son periodos asociados a la guerra, ¿no? Pero son estas las empresas que hacen la sistematización de la gestión del conocimiento para poder utilizarla como una herramienta estratégica, porque descubren estas empresas que la innovación tecnológica, la capacitación de técnicas de organización, son estratégicas para que estas empresas puedan desarrollarse de una manera competitiva. Y finalmente se dan cuenta de que es el conocimiento el factor intangible, decisivo, que hace que éstas se diferencien. Allá seguidamente, por el año 80-90, surge Burton Clark, otro autor, que habla sobre lo que es la Universidad de Emprendedores. Al mismo tiempo, en los 70, más o menos, 60, 70, nace en los países no desarrollados la universidad como un agente de desarrollo. O sea que ya se plantea a partir, bueno, la Semana de la Vinculación hace honor a Sábato, nace a partir, Jorge Sábato hace lo que se denomina el Triángulo de Sábato, ¿no? Estaba orientado a que la universidad forme parte y que sea un agente de desarrollo de la región y del país. Y pensar esto como agente de desarrollo nos obliga a pensar en que hay que dominar entonces esta gestión del conocimiento para poder definir de qué forma lo voy a aplicar a la resolución de los problemas que se tenga y también al mismo tiempo si se quiere transformar la realidad. Pero para eso es necesario hablar de un modelo de conocimiento de uso intensivo del mismo. Cuando se habla de un modelo de conocimiento donde haya uso intensivo del mismo, significa que la universidad tiene que interactuar dinámica y activamente con sus partes interesadas o con los stakeholders, pero no esperando que el externo venga, sino que la universidad tiene que proponer y salir a buscar dónde están los problemas e insertarse para que solucionar esos problemas y que la región pueda tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Establecer eficientes modos de gestión del conocimiento para lograr esos resultados esperables. Por lo tanto, podemos decir, bueno, ¿cuál es en definitiva una definición de gestión del conocimiento? Para mí vendría siendo como las acciones necesarias para que el conocimiento científico más la información se use para resolver los problemas de la sociedad. ¿Cuáles son los disparadores que podemos marcar para empezar a entender por qué tiene que la universidad empezar a transformarse en una universidad proactiva? En principio, bueno, producto de la
de la innovación de las tecnologías de la información, la digitalización global hizo que el hecho de divulgar los conocimientos que antes se realizaban a través de las revistas académicas en formato papel, hoy en día están disponibles a través de revistas electrónicas y son accesibles a toda la comunidad, más allá de la comunidad académica y científica, porque hoy toda la población, toda la gente que tenga acceso a cualquier tipo de modalidad informática puede aprender. Así que la universidad ya no es el único lugar en donde la gente adquiere conocimiento. Las actividades de ciencia y tecnología tienen una desconexión parcial con las necesidades socioeconómicas actuales, decía el secretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina ya por el año 2020. Al mismo tiempo que existe una necesidad de incrementar el número de publicaciones que tienen que realizar los científicos porque el sistema hace que sean evaluados por la cantidad de publicaciones que tiene, tensionó la cooperación entre los grupos de investigación, burocratizando esas mismas tareas de investigación. Pero los investigadores al mismo tiempo carecen de incentivos para canalizar sus resultados de la investigación, y el argumento válido, porque el sistema lo vuelve a que sea así, es que las actividades de transferencia no se evalúan con el mismo nivel ni con el mismo impacto que tienen las publicaciones. Luego existe también, y podemos ver, de hecho de mi análisis, de mi tesis, surge que en la población que yo estudié, en la muestra poblacional, surge que en realidad en los grupos de investigación y en los centros de investigación existe una especialización muy marcada, disciplinar, y se abandona lo que es la perspectiva multi, inter y hasta transdisciplinaria, que es la que a mí me permite meterme dentro de la sociedad para poder transferir y usar esos conocimientos. Por otro lado, también las organizaciones científicas asociadas a universidades, nosotros vemos que acá son de modalidad doble y hasta triple dependencia, y eso hace que no encuentren esa dinámica necesaria para transferir los resultados de la investigación, porque se vienen transformando en algo que es imposible pasar. Muy burocrático el trámite. Y obviamente esto también desanima a los investigadores, porque tratar de meterse en ver cómo hacer para poder transferir los resultados termina en un desánimo general. Por lo tanto, hay que pensar los centros de investigación, y cuando hablo de centros de investigaciones, hablo de la universidad, porque la universidad es investigadora también, además de formadora y de la otra misión que es transferir. Tiene que ser pensado con una visión sistémica. Visión sistémica significa que tengo que ver el todo que conforman las partes, y que la suma de las partes es mucho más que el todo. Y esta aseveración la daba otro pensador, otro autor muy importante, destacado, Peter Senge, que decía que hay que trabajar con una organización y una visión sistémica, trabajando en equipo. Y cuando hablo de equipo, nuevamente digo, no es solamente el conocimiento científico el que hace transformar una sociedad, sino también el conocimiento que se encuentra dentro de un centro de investigación, y que forman parte también tanto el investigador como el personal de apoyo y como los otros personales que hacen a la organización, y que lamentablemente no son tenidos en cuenta para poder ver desde qué otra óptica yo puedo solucionar un problema. Los recursos económicos y financieros no son los únicos capaces de lograr la transformación y la correcta articulación entre el sector socioproductivo y la parte que produce conocimiento, sino que el foco está puesto en el capital humano, en el planeamiento y en la gestión. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que el conocimiento adecuado se encuentre en tiempo y forma con los sectores sociales y productivos que lo necesitan.
Y para lograr esto tiene que haber un contexto apropiado que facilite esas actividades y esas interacciones entre sus integrantes para que esos flujos de conocimiento circulen de una manera conveniente. No hay que olvidarse, esto que lo puse a propósito nuevamente, que el saber evoluciona tan rápido que el conocimiento es muchas veces efímero en términos de aplicación. Entonces, por ahí, el conocimiento científico produce resultados de investigación que al no ser transferidos, ese conocimiento queda obsoleto y que después nunca más va a ser transferido porque ya la tecnología lo pasó por arriba. Y otra cosa que hay que entender es que una vez que se genera ese conocimiento, es importante planificar de qué manera lo voy a distribuir, para que esa distribución tenga un impacto positivo en la sociedad. Esta guía, yo la denominé guía de mejora para gestionar el conocimiento, que deberían tener en cuenta aquellos que son responsables de la gestión de los proyectos de ciencia y tecnología. Esta flecha que ustedes ven acá está constituida, está inmersa dentro de una gran cultura denominada cultura del conocimiento, con aportes inter y transdisciplinarios. Esta flecha puede ser tanto desde el interno de la organización como a nivel macro, fuera de la organización. Pero si nos vamos a analizar qué pasa dentro de la organización, esta flecha se inicia, o esta guía de mejora inicia diciendo, bueno, hay que pensar en nuevos conocimientos y lograr una organización o un centro de investigación o los distintos áreas donde funciona la universidad que funcione como un aprendizaje continuo. Conocimientos, remarco nuevamente, no necesariamente del conocimiento del tipo científico que hacen en la actividad investigativa, sino conocimientos de otras características que tienen que complementar la actividad investigativa. Porque son las habilidades las que van a marcar la diferencia entre una organización y una persona que las adquiera con respecto a otras. Y esas habilidades básicamente tienen que ser habilidades de tipo transversales, no necesariamente científicas. No estoy diciendo que el conocimiento científico no es necesario, obviamente es necesario todo el proceso del conocimiento científico, desde la investigación básica, aplicada, y si se quiere, hasta la transferencia y la innovación. Pero tiene que ser complementario, o sea, tiene que estar complementado con otras habilidades, que la pueden dar los científicos o pueden esos científicos absorber y compartir e interactuar con el resto de sus miembros de la organización. Luego hay que pensar en la gestión de los procesos, tanto investigativos como procesos administrativos. Finalmente, ver las partes interesadas de la organización, tanto internas como externas, y con eso seguramente vamos a poder elaborar proyectos de innovación, desarrollo con un impacto innovativo que se puede usar y que lo puedan usar la sociedad. Bueno, esta es una manera de, digamos, es lo que yo le estaba comentando, pero si analizamos un poquito más las partes interesadas, estamos diciendo, cuando hablamos de partes interesadas, estamos hablando de, nuevamente, el estar relacionados. Es un requisito esencial para mantener una retroalimentación eficiente entre, y de esa manera, entre la gente que tiene unas necesidades y poder detectar. Por lo cual es necesario poder identificar entonces cuáles son esos grupos de interés, esas partes interesadas que tienen estos centros de investigaciones y la universidad, y consolidar esos vínculos. Y bueno, y me pareció interesante poner esta última, fíjense, los proyectos, haciendo todas esas consideraciones, entendiendo que el equipo no es solamente el equipo científico, sino que el equipo es todo. Tenemos que pensar entonces en aprender nuevos conocimientos, después gestionar los procesos, ver nuestras partes interesadas para poder lograr cambiar la manera en que se hacen los proyectos o el enfoque que tienen los proyectos, porque el conocimiento
solamente será valioso cuando sea continuamente actualizado y cuando se use rápidamente, porque si no pierde valor. Por lo tanto, el valor del conocimiento está en su aplicación, no en su simple existencia. Y ahora voy a presentarle algunos resultados que surgieron de mi tesis. ¿En qué consistió mi tesis? Básicamente y rápidamente, mi tesis consistió en salir a buscar o evaluar la percepción que tenían los investigadores científicos de las unidades ejecutoras de doble dependencia CONICET-UNLP acerca de sus habilidades personales y directivas. El foco se hizo sobre los investigadores científicos que pertenecen a los consejos directivos, porque entiendo que son los que lideran proyectos, grupos de trabajo, sobre una base de 227 investigadores que se distribuyeron en 27 unidades ejecutoras, analicé 80. Y el primer resultado que podemos ver, bueno, voy a ver acá, es que con respecto a las habilidades de dirección de personas, fueron las que menor autovaloración tuvieron. Ellos se autopercibían que no tenían ese conocimiento. Y se notaba porque existe una ausencia de liderazgo, y esa ausencia de liderazgo no permite armonizar de una manera correcta al equipo de I+D, la tecnología, la infraestructura, para aprovechar al máximo los resultados y obtener la máxima eficiencia en los recursos. Y tampoco no permite armonizar la otra parte del personal que forma parte del centro de investigación, que son los personales de apoyo. También existe una deficiencia en la gestión y administración de recursos, porque cuando se le preguntó, dijeron que carecían del manejo de herramientas de la gestión de proyectos, no estaban en condiciones de hacer benchmarking o hacer una referenciación con respecto a otros centros para poder mejorar y tratar de equipararse. Otros centros, me refiero a otros centros que son digamos, tienen alta capacidad innovadora, digamos, tienen algunos índices que uno puede decir, bueno, me quiero parecer. Tal vez porque el científico, por ahí uno como ingeniero tiende más a copiarse, ¿no? No es un pecado copiarse y mejorar, y el científico es como que, ¿no?, es más reticente. Entonces, bueno, va a decir, hoy ¿cómo me voy a copiar? Y también, bueno, decían que ellos, algunos mencionaron de que no tenían la capacidad para analizar los procesos administrativos, sobre todo. Así que el resultado es que, por lo dicho anteriormente, es que le falta enfoque sistémico, o sea, no ven a la organización como un sistema y de sus partes cómo están relacionadas, sino que por ahí ven solamente la parte de los proyectos científicos, pero la otra parte no la consideran. Luego, número 3, falta de planeación estratégica. Hay una baja percepción en desarrollar alianzas estratégicas de cooperación y colaboración para aprovechar, no entre pares, porque ellos se relacionan perfecto entre pares, y sobre todo si son pares de la misma disciplina, más todavía mejor, diríamos, más mejor. Pero no ese es el problema. Estamos diciendo que para que la universidad se involucre en la sociedad no tiene que haber la monodisciplina. El problema reside en que ellos, en general, son reticentes a la interdisciplina y hasta la transdisciplina. Entonces no buscan o no se asocian o no se relacionan con otro tipo de organizaciones que le puedan proveer tal vez alguna idea para poder desarrollar productos de investigación, y que eso sí tengan un uso, ese uso que surge de los resultados de la investigación se puedan aplicar. Como 4, bueno, si nosotros queremos transformar a los centros de investigación en organizaciones inteligentes, entendiendo que las organizaciones inteligentes van a ser aquellas que dijimos que aprendan continuamente otros tipos de conocimiento y que tiendan a lograr resolver los problemas, el involucramiento en los problemas sociales,
con una capacidad innovadora, emprendedora, también formando investigadores con esas características, va a ser un poco por ahora complicado, porque como vemos ahí, dice, no hay necesidad de cambio, porque obtuve que hay una muy baja autovaloración otorgada a la capacidad de aprender. Y esta capacidad de aprender es la capacidad precisamente de aprender otros tipos de conocimientos distintos a los conocimientos de su disciplina y a la parte científica. Con lo cual ahí hay que trabajar y trabajar mucho. Digamos, se puede trabajar, hay una oportunidad desde los estamentos de la universidad que toca, se puede llegar a trabajar sensibilizando, pero hablándole al científico con un lenguaje que entienda, no desde la visión también monodisciplinaria de un economista, tiene que ser un lenguaje que él pueda entender, involucrando no solamente al científico, sino a todo lo que integran las organizaciones. Como resultado número 5, si se quiere, también evidencié que hay baja capacidad para interrelacionarse con el entorno como científicos emprendedores, y también desde la parte interna existe una baja capacidad de escuchar al equipo y responder oportunamente para poder generar retroalimentación continua. Esto de que el investigador no se relaciona de una manera fácil con los emprendedores tiene que ver porque no pueden dar a conocer sus ideas y proyectos de investigación de una manera atractiva. Tiene que ver con el lenguaje y con la forma de comunicar. Para poder agilizar ese acercamiento entre el sector productivo de conocimiento y el sector que demanda conocimiento. Y también desde el lado interno tiene que mejorar la capacidad de escucha de lo que necesita la gente de adentro, motivarla. Por eso la ausencia de liderazgo. No hay liderazgo, cada uno tiene su línea de investigación. Y bueno, los investigadores científicos, no obstante, ellos reconocen que hay una deficiencia en sus habilidades personales y directivas. Y también entienden que son necesarias para poder organizar, que si las tuvieran, organizarían mejor los proyectos de I+D. Otra cosa importante es que tienen una baja percepción en tener habilidades de inteligencia emocional relacionadas con el autoconocimiento. Bueno, Goleman fue el que introdujo también la inteligencia emocional en las organizaciones, así que ya está aceptado por la Academia de Administración que la inteligencia emocional es una herramienta que se debe manejar y se debe saber gestionar, porque sabiéndola gestionar adecuadamente me permiten tomar mejores decisiones. Así que evidentemente existe una brecha entre habilidades personales y directivas con la transferencia de los resultados de la investigación, porque toda la teoría sobre la cual se fundamentó esta hipótesis iban en ese sentido. Así que, bueno, habrá que trabajar desde los distintos ámbitos para poder lograr esta nueva incorporación de conocimientos distintos, conocimientos transversales, para que aquellos que dirigen los grupos de investigación, los que lideran proyectos, se constituyan como responsables y líderes y que puedan producir impacto en el entorno económico y social. Nuevamente, como para remarcar, mi modelo es hay que trabajar sobre eso, y entendiendo que estas nuevas habilidades, capacidades de gestión, prácticas de liderazgo, de trabajo en equipo, que se necesita para gestionar el conocimiento, tienen que ser aquellas que son necesarias en el momento en que estamos viviendo, pero entendiendo también que esas habilidades van a ir mutando, se van a ir transformando, o sea, siendo flexibles, siendo personas flexibles que pueden ir adquiriendo distintas habilidades que van, como dijimos, la modernidad es líquida y se van moldeando a medida que pasa el tiempo. Entonces,
también yo tengo que lograr ese tipo de personas que puedan ser flexibles y absorber distintos tipos de conocimiento para transformarse en esta organización inteligente. Si la universidad, y ahí lo extrapolo a la universidad, si pretende ejercer un rol más activo en el impulso regional, aportando respuestas para producir un impacto en el entorno económico y social. Porque vuelvo al tema, no se trata de un problema de conocimiento científico y tecnológico, el conocimiento está y es muy bueno, sino de cómo formular soluciones que lleven cada vez más a una mayor capacidad de gente y que pueda ser aprovechado para dar respuestas creativas, innovadoras, sostenibles, que estén adecuadas también al cuidado del medio ambiente, y además de transformarse en una universidad responsable de las necesidades sociales. Y esto, fíjense entonces, cómo vamos marcando el camino, cómo va la universidad transformándose, dejando de ser la tradicional en ser proactiva. Somos una universidad pública y debemos involucrarnos con las demandas de la comunidad, dijo Tauber cuando era presidente, pero no fue hace poco. Él marcó la política del conocimiento de la nueva universidad. Ahora, con esa política del conocimiento yo tengo la estrategia que es la gestión del conocimiento, pero él ya la marcó y está haciendo acciones la universidad en esta dirección. Dice, ¿no? Fíjense, por primera vez la universidad pone su conocimiento científico-tecnológico en articulación con los productores de la región para la producción social de alimentos. Se involucró. Y bueno, tenemos varias acciones que marcan el camino de lo que debe ser una universidad emprendedora, involucrada, proactiva. Presenta un proyecto para concretar la bajada de la autopista, para que la región pueda mejorar su conexión. También haciendo la extensión del tren universitario, para que la sociedad pueda movilizarse de una manera más económica y que tengamos alternativas de movilización. Bueno, de la fábrica de alimentos que dije, involucrándose para poder proveer alimentos deshidratados de alto valor nutritivo para los sectores vulnerables y sobre todo haciendo propios temas estratégicos de conectividad urbana que apuntan al desarrollo local y regional. Eso es lo que tienen que hacer tanto la universidad como los centros de investigación de los cuales la universidad tienen que involucrarse para poder desarrollar local y regionalmente. Así que la universidad no puede esperar más, deben pasar a la proactividad, ser agentes clave para el desarrollo socioeconómico de sus territorios. Y finalmente, volviendo otra vez a un análisis hecho por el doctor Pérez Lindo, él habla de la sinapsis que hay entre la gestión y el conocimiento. La sinapsis sería la conexión para que haya un descubrimiento nuevo y acciones inteligentes, y dice que eso lo podemos extrapolar a la organización. Si queremos una organización inteligente, esta organización tiene que permitir que elementos creadores, o sea, otras personas, cuestionen los procedimientos habituales. También hay que asumir que personas calificadas en distintos temas se conviertan en proveedoras de ideas más eficientes o para eficientizar la toma de decisiones y el diseño de estrategias. Y en muchas organizaciones se combina la existencia de lo que se denomina la autoridad formal con la contribución que pueden hacer otro tipo denominado autoridad informal que provienen de esos grupos creativos que le dan una nueva forma de ver las cosas y de poder solucionar. Así que yo entiendo que el camino es tratar de ser más flexible, borrar los límites burocráticos y de la formalidad dentro de las organizaciones en general y tratar de dar cabida a la creatividad y al aporte que pueden hacer desde otro tipo de conocimiento todas las personas que están involucradas y que formen parte de las organizaciones. Eso es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias.
gracias Silvia. Bueno. Excelente la presentación, muchas gracias. Abrimos ahora el ciclo de preguntas. Yo tengo 2 millones de preguntas, pero en aras del tiempo escaso, tengo 2 para hacerle, pero no sé, Martín, si tenemos en el chat alguna pregunta. No. Yo disparo con 2 por ahí después alguno. Silvia, muy buena tu presentación, provocadora en el lugar que debería estar la provocación y me parece sumamente interesante. Y te hago 2 preguntas. Una más de instrumento, vimos la tendencia o el mensaje hacia el final del rol de la política universitaria, pero saliendo de eso, algo más operativo, si te llamo como consultor y te digo, ¿por dónde empezamos? ¿Qué innovación institucional hacia adentro de cada unidad de los laboratorios tenemos que hacer para apuntar a este modelo más transdisciplinario, creativo, que tenga todos estos elementos que en tu tesis doctoral demostraste claramente que, bueno, es como una falencia o para dónde hay que trabajar? O sea, si tuviésemos que empezar, para mí lo que me pasa en estas cosas siempre es por dónde se empieza, ¿no? Para vos, si tuvieses que categorizar, ¿qué medida tomarías o le sugerirías a las autoridades decir, miren, tenemos que empezar? Esto decía que hay una falta de reconocimiento de determinadas capacidades técnicas, etc. Esa es una pregunta más de diseño dentro del ámbito científico universitario. Vos como consultor y recomendaciones. Esa es una pregunta. Y la otra es, a nosotros nos gusta mucho, o por lo menos a mí, toda la temática de empresas de base tecnológica y es spin-off universitarias o spin-off comisiones británicos o como fuese. En ese sentido y en este contexto de tu tesis, ¿por qué surgirían estas empresas? Digamos, y sabemos que surgen algunas, hay sociedades donde surgen más que en otras, pero digamos, ¿cuál sería tu mirada a eso? ¿Es como que es un error del sistema, digamos, que un investigador es distinto al resto? Porque uno tendería a pensar que hay una baja probabilidad que suceda, o porque por ahí eso que le falta consigue lo que dice la literatura, el emprendedor subrogado, esto que se juntan por ahí alguien que viene del sector privado, de que busca soluciones con un investigador y es como que hay un buen, digamos, ahí, un buen contrato entre 2 competencias con 2 personas o 2 grupos distintos, o cómo es, digamos, ¿cuál sería tu visión de los casos que existen, tanto en Argentina como en el resto del mundo, que existe esto donde la universidad emprendedora es más que la universidad emprendedora, es el emprendedor universitario que hace su empresa, ¿no? ¿Cómo lo ves como una excepción, como algo raro de la matriz o algo que por ahí también se puede trabajar? Bueno, esas son 2 preguntas, no sé si hay otras. Bueno, ¿no? primero comienzo con la segunda, que es la que me quedó más. Mira, yo pienso de que no es algo raro, me parece que por los tiempos que corren, en donde uno tiene que buscar hacer lo que le gusta y dentro de lo que le gusta tal vez entrar dentro de un esquema un poco rígido que tiene la ciencia y la tecnología, por ahí no le permite hacer demasiadas cosas, inicia su camino hacia utilizar sus resultados de la investigación volcándose a la creación de empresas de base tecnológica. Pero no es porque sea un error por ahí, no me parece que sea necesariamente que esté relacionado porque es un error sino que esa persona busca ser su propio generador de cosas, su propia generación, tener su propia generación de proyectos, por ahí que puede decidir sobre los mismos, y por ahí también poder, creo que también vendría siendo como tener una satisfacción de decir, mira, pude transferir estos resultados que metidos dentro de un sistema, por ahí se torna un poco burocrático, pero no obstante que, aunque parece un poco un dilema, no me parece que es un error del sistema, sino que ya los tiempos llevan hacia esa consecución de cosas, porque yo considero que el nuevo empresario del futuro es el investigador emprendedor. Entonces creo que los investigadores van a terminar siendo emprendedores porque las nuevas generaciones, bueno, acá no tuve tiempo de poder, que también surge del análisis de mi tesis doctoral, las nuevas generaciones que yo las catalogué en generación, bueno, la centennial, millennial, así, ¿no? Las nuevas generaciones que integran los consejos directivos, que por ahora son, digamos, no tienen mucha incidencia, pero ya se nota que son distintos, tienen una nueva impronta, tienen otro manejo de la tecnología, otra visión del mundo. ¿Y para qué están?
¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren estar acá en el mundo? Y me parece que esa impronta que tiene es en meterse en solucionar problemas. Entonces, desde ahí me parece que hacer o migrar hacia empresas de base tecnológica es el semillero y el estímulo que tienen de hacerlo. Son los más jóvenes los que quieren hacer esas cosas. Y con respecto a... Matías va a trabajar con... Alguien se desmutió. Y con respecto a lo que me decías de que por dónde empezaría. Sí, no tanto del emprendedor académico, sino a nivel de la universidad. Sí, a nivel de la universidad. ¿Por dónde? Bueno, yo lo que te puedo hablar es de más chiquito, ¿no? Del nivel pero digamos. Yo empezaría en principio, como dije ahí, por las personas. Porque primero tengo que hacer entender y al científico tengo que cambiarle la forma en que ven al grupo. No sé si ellos consideran que tienen un equipo, por eso se denominan grupo, ¿no? Interesante. Entonces, yo creo que hay que pasar de considerarse grupo a considerarse equipo. Y yo empezaría por ellos. Pero obviamente vuelvo a insistir, ¿no? Porque después me voy a ir al circo y me van a querer matar. Pero es decir, el conocimiento científico no es lo que está en discusión, sino la forma en que ellos se interrelacionan con su gente. Y entonces pienso que yo empezaría por hacer acciones que tengan que ver a que aprendan. Todos, porque, digamos todos, porque, la gente que está dentro, de pasar a grupo a equipo. Y ahí ir construyendo y fortaleciendo distintas habilidades, pero de una manera explícita, ¿no? ¿Viste? Haciéndolos interactuar, haciéndolos trabajar, de una manera más dinámica, porque yo considero que también ellos se sienten un poco abrumados por una jerga que desconocen o cosas de administración que no saben, pero en el hacer, en el saber hacer, pues no es solamente conocer, sino y acá viene el asunto, vos tenés que tener la capacidad, después la habilidad y después por eso la competencia. Pero para tener capacidad tenés que tener motivación. La universidad tiene que brindarle esa motivación para que el científico pueda saber después pasar a una habilidad distinta, porque vuelvo a insistir, el conocimiento científico se da por descontado que es excelente. Y con eso, bueno, yo trabajaría ahí, en un cambio de percepción de cómo se ve del grupo al equipo. Y respecto a eso, tengo una pregunta, porque había una percepción de ellos de que esas habilidades no las tenían en cuanto al liderazgo, manejo de equipo. Más allá de la percepción que ¿tienen interés en desarrollar esas herramientas o no las creen necesarias para el trabajo diario que desempeñan? Porque es más difícil después convencerlos de adquirir esas habilidades. Bueno, existe el interés. El tema es que por eso te digo, si existe una motivación, que por ahí la universidad debería trabajar en algún tipo de al encontrar qué puede motivarlos, ¿no? Encontrar cuál es el disparador que los motiva. Ellos saben que están en deficiencia con respecto a eso. Y saben, pues cuando yo les fui a preguntar, ¿manejan concretamente, bueno, estas herramientas de gestión? Por ahí asociaban a cómo llevar adelante el recurso asignado con un subsidio, pero eso no es. Típico. Y que por ahí no le alcanza y entonces tiene que poner plata de otro lado y subsidiar el mismo subsidio que estaba. Bueno, y si no, cuando le fui a preguntar benchmarking, bueno, algunos, ya te digo, algunos no conocían lo que era, y otros, cuando le expliqué qué era, decían, ay no, ¿cómo voy a copiar? Pero está bien visto, si vos querés copiarte, es no para copiar, sino para poder decir, mira, de eso, ese centro está en el tope, ¿qué parte de su proceso es lo que mejor hace? Bueno, quiero hacerlo bien yo, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces, pero no hay necesidad de cambio, porque ellos quieren mantener su status quo, porque es como que también dicen, claro, acá hay dos cosas, ¿no? Que decimos, bueno, el sistema científico está, o la organización de un centro de investigación está
lo dirigen científicos que no son administradores ni conocen de administración ni de gestión ni nada. Y entonces, ¿qué decimos? El científico tiene que aprender más todavía, además de las cosas que tiene que hacer, o por ahí hay que cambiar la estructura, ¿no? Decir, bueno, hay una parte científica y otra al mismo nivel, ¿eh? Porque, digamos, el conocimiento no es más uno que el otro, yo considero, es mismo nivel. Otra que dirija o que accione toda la parte de gestión. Pero yo creo que ellos ayudándolos, pero por eso digo, también a mí me parece que se podría dejarlo como administradores y gestionadores del curso, pero ellos tienen que entender que estamos nosotros, y yo metiéndome dentro del personal de apoyo, en donde pueden recurrir y decir, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer un presupuesto, a ver cómo ves la organización sistema, porque como vemos no lo ves, a mí nunca vinieron a preguntarme eso. O sea, ellos arman su presupuesto y eso ellos si lo arman bien, arman su... Es más, no sé si cuándo lo arman, no sé, o sea, no hay una comunicación tampoco. Tampoco sé la visión que se tiene, la estrategia. No sé si la gente tampoco, el resto del personal de apoyo tampoco sabe hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr. Eso es una falla. Cuando digo yo, no es específicamente el CITCAR, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es en general lo que vi. Habrá, bueno, como todo, hay algunos que son mejores y otros que están ahí tratando. Pero por eso yo creo que digo que la universidad tiene que ser... Porque hay una cosa que también me decían, es que porque vienen los economistas, cuando tienen encuentros así, nos quieren enseñar algo, ponele herramientas de gestión de proyectos. El economista, con la visión de economista, entonces ellos no entienden. Entonces les choca la jerga económica. Y entonces como lo ven, no, esto es muy economicista, que quieren esto, no. Se fijan en cuánto tengo que cobrar, no. Entonces hay que entrarle desde otro lado, me parece. Interesante. No sé, Martín, ahí si era alguien que se despidió. No, justo uno que estaba muteándose, pero no hay preguntas. Bueno, ¿algo más en la sala? No sé si le damos un aplauso a Silvia, bueno, y la comprometemos a seguir trabajando. Bueno, te agradezco. Creo que es un disparador también para seguir trabajando en la nueva gestión que ahora también comienza en la universidad. Tenemos una pregunta. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, desaplaudan menos. Bueno, vamos, si tenés ¿sí? Una pregunta. No sé si la está escribiendo en el chat o que la diga. Levantó la mano, estoy esperando a ver si abre el micrófono. Mariana, si nos escuchás, podés hacer la pregunta por el micrófono. ¿Me sale por acá? Quiso poner un aplauso. No, está bien, ahí está. Quiso poner un aplauso y levantó la mano. Perdón, Mariana. Gracias, Mariana. A ella el aplauso. Sí, suele pasarse mucho. Bueno, no, decía, gracias de nuevo y comprometerte es realmente un gran recurso también para la gestión de la universidad, ahora que recomiendo una nueva etapa de la gestión universitaria a nivel del rectorado y en las distintas unidades académicas, contar con personas como vos, o sea, porque sos nuestro, digamos, intérprete, ¿no? Entonces es como un trabajo de interpretación, ¿no? Como que hay que hacer, así que ojalá todos los centros tengan a alguien que esté trabajando y pensando las cosas como vos, y si no, bueno, hay que ir haciendo este trabajo de ir llevando la voz, evangelizando. Yo lo que te digo también es, bueno, te agradezco obviamente la convocatoria de poder expresar esto, y también yo me tomo el atrevimiento de ofrecerte también los trabajos en forma, trabajar porque, digamos, pregono y quiero hacer realidad lo que pregono. Quiero ofrecer también trabajar en forma conjunta, porque tenemos 2 universidades dentro de la región. Aprovechar las capacidades que tenemos cada uno para trabajar sobre el bien, digamos, ese es el problema y vamos a resolverlo. Entonces, ya que estoy un poco de los 2 lados, me gustaría también poder, que podamos tener esa sinergia, ¿no? Y no pensar que no, aquella no, porque tal cosa, no. Estamos abiertos, nosotros también estamos dentro, en la tecnológica, dentro de una nueva gestión, entonces apuntamos, tenemos esta idea de ser transformadores sociales.
ser esos facilitadores, que es lo que está pidiendo la sociedad en estos tiempos, y que bueno, yo estoy acá como nexo, si se quiere, entre varias cosas de nexo, pero bueno. Bueno, gracias Silvia. De nuevo, las pedimos una